Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos, cada uno de ustedes. Saben, hermanos, que cuando uno estudia más las Escrituras, y no me refiero a una simple lectura, como el simple hecho de leerlo, sino comerla, como espiritualmente hablando, discernirla. Y cada vez que uno se somete a las Escrituras y las entiende por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, y estudia más la historia del cristianismo, y uno ve, hermanos, las doctrinas que han sido condenadas hace miles de años atrás, cristianos que han sangrado y han dado sus vidas, y hoy en día predican lo mismo en muchos lugares. Uno se siente mal. Y hoy el hermano pastor justo habló, leímos el Salmo 94, un salmo imprecatorio. Y uno desea, y yo deseo en mi corazón, que no tengo un deseo de destrucción de los malvados. Por un lado, me gustaría que sean quitados de lado los que enseñan falsos cristos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, un falso evangelio. Pero por otro lado, también siento en mi corazón, es un deseo, que el cristianismo sea cambiado. Yo tengo un deseo, y Dios me ha dado la valentía, sin temor, así como los anteriores han hecho y han hablado la verdad. Lutero, por ejemplo, se atrevió, porque el Espíritu le dio valentía de escribir sus 95 tesis y pegarlos en la catedral de Wittenberg. Así nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, si es necesario dar nuestras vidas para anunciar el verdadero evangelio, las verdaderas doctrinas, hagámoslo, hermano, no tengamos temor si la gente se ofende, porque se trata de la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados para anunciar las palabras de Dios. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas. Cristo la ha comprado en la cruz. Por lo tanto, nuestro deber es anunciar la palabra de Dios tal cual está escrita. Que Dios use nuestras bocas para anunciar su verdad. Y no como muchos lo hacen hoy en día, para acumular gente y llenar templos. Y siguen procedimientos de libre crecimiento. Eso es lo que le importa, ese es su deseo. El dinero, las multitudes. Pero a mí no me importa eso, hermanos. A mí me importa la palabra de Dios. Y estaba leyendo en casa, justo antes de orar, vamos a leer lo que yo estaba leyendo esto. No sé si fue casualidad o qué, pero como estamos dando un estudio de Juan 3:16, no sé cómo llegué acá, pero ya lo había leído antes, pero tocó aún más mi corazón. Cuando Jesús ora en Juan 17, si quieren vayan en sus Biblias a Juan 17, y Jesús está orando al Padre, pero fíjense que no ora por el mundo, sino que ora por los que el Padre le dio. Ahora lo voy a leer, léanlo. Primero, en la primera parte del capítulo 17 de Juan, él ora por los discípulos, pero después ora por los escogidos, por los elegidos, por su pueblo, por los que el Padre le dio. Fíjense cómo ora el Señor Jesús. Dice así, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miren lo que dice capítulo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra,
He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las reciben, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Vamos a orar, hermanos. Hermanos, hace 2 domingos empezamos a estudiar Juan 3:16. Les recomiendo que escuchen, porque no voy a volver a lo mismo de antes, pero nos basamos en la primera parte del versículo de Juan 3:16, cuando habla la palabra mundo. Y es interesante porque normalmente cuando uno es un nuevo creyente y no tiene conocimiento de la palabra, inmediatamente lo que hace es sacar de contexto o aislado un versículo para determinar una doctrina o una enseñanza. Y ese es el problema. Y una persona puede decir, Ezequiel, ¿para qué vamos a leer o estudiar Juan 3:16? Yo ya lo sé de memoria, a mí me lo enseñaron cuando era niño, me dijeron repetir. Hay que entender una cosa. Así como tenemos ahora este libro espiritual, porque no es un libro, una palabra de hombre, es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, es un libro espiritual que solamente se puede entender espiritualmente para aquellos que han nacido de nuevo, si no uno lo entiende con la carne. Este libro de 66 libros, hay que entender que en un momento no estaban los libros aquí. La iglesia primitiva en un momento daban sus vidas y la protegían transmitiendo, aún que eran perseguidos, tenían pergaminos y los iban protegiendo con sus vidas. Las mismas enseñanzas de los apóstoles las tenían que seguir ellos y protegiendo en pergaminos hasta que se pudo unir todas esas enseñanzas. Noten una cosa, no existía el versículo Juan 3:16 en la iglesia primitiva hasta que fue puesto aquí el Evangelio de Juan. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que los que hoy enseñan hoy en día dentro del cristianismo, y no estoy hablando de los arrianos o los que se conocen hoy como testigos de Jehová, mormones y todo eso, me refiero a los cristos, porque hay un montón de cristos falsos, de diferentes religiones. Pero yo no me voy a dirigir a los cristos, porque la Biblia se demanda que tenés que creer en el único Dios verdadero, en el único Cristo de la Biblia, en el único Evangelio. Y después vamos a ver por qué deben creer en eso para la salvación. El problema es que no me voy a enfocar en los Cristos que son fáciles de identificar, como el Cristo del catolicismo apostólico romano, el Cristo del neopentecostalismo, el Cristo milagroso, el Cristo que parece un genio de una lámpara de Aladino que está al servicio de la persona para brindarle lo que necesita. No. Yo me dirijo al Cristo dentro de un ámbito cristiano, dentro de toda una comunidad cristiana. Aún así hay evangelios torcidos que fueron condenados, cristos falsos, que también dicen que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces es difícil de identificar, pero la palabra de Dios es la única verdad. La única verdad. Entonces sacan Juan 3:16 y hay que entender algo. La palabra de Dios jamás se puede estudiarla sacando de contexto o aislando algo. Eso es un principio básico, hermanos. Uno no puede estudiar un libro de historia o una historieta sacando si no lee todo el libro entero, no puede sacar una porción porque no va a entender todo el contenido. Hay doctrinas, hermanos, enseñanzas que son enseñadas con autoridad en la santa palabra de Dios y han sido protegidas durante toda la historia del cristianismo,
Pero una doctrina o una enseñanza es un gran número de versículos. Juan 3:16, ¿qué significa? Nada. Es solamente un puntito, una amiguita de toda una doctrina, de toda una enseñanza. Entonces, cuando uno estudia la Escritura, tiene que estudiar todo lo que dice antes y todo lo que dice después. Uno no puede sacar Juan 3:16 o decir Filipenses 4:13, Romanos 10:9 para determinar la salvación. Porque el apóstol Juan, hermanos, nunca escribió el Evangelio solamente Juan 3:16. No, es todo un libro completo, hermanos, con una multitud de versículos. Y después escribe las epístolas. ¿Sí me explico? No es un versículo solo. Entonces, cuando uno enfrenta a un cristiano que tiene falsas doctrinas, lo primero que le van a decir, y a mí me ha pasado, Juan 3:16. ¿Juan 3:16 qué? Entonces, voy a dar un resumen rápido de la semana pasada, que leímos Juan 3:16, porque dice, de tal manera, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando habla, Dios amó tanto al mundo, ¿a qué mundo se refiere? ¿A qué mundo se refiere? ¿Al mundo de los que no creen? ¿Al mundo de los que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Al mundo de los que están destituidos? No, Señor. No, porque dice para todo el que cree. La palabra no dice Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo el que cree y el que no cree. No. Dice para todo el que cree, mas no se pierda, tenga vida eterna. Hablamos también de la palabra mundo en el sentido de que también el apóstol Juan, ya en la última etapa de su vida, escribe las 3 epístolas, y en la primera epístola de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, no améis al mundo, dice. La vanagloria de la vida y todas esas cosas. Por otro lado dice, Dios amó tanto al mundo, pero no a ese mundo de personas que están muertos en sus pecados, esos hombres vanagloriosos, esos hombres que buscan sus deseos, sino para Él que cree. Entonces vamos a leer rápido Juan 3:16 una vez más, y dice así la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Pero sigue el apóstol, no para ahí. Dice, porque, el versículo 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Claro, ¿qué mundo sea salvo por Él? El mundo de los que creen, porque si usted vuelve a lo anterior, al versículo 16, dice para todo aquel que en Él cree. En el versículo 17 dice, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A qué mundo? Al mundo de los creyentes, porque Pablo también dice, en Romanos 8:1, que no hay condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, no para los que no están. Entonces cuando está hablando de eso, está hablando de los que creen. Y sigue más abajo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Fíjense que acá aclara, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, no dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Una vez más, dice, Dios no envió al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Pero a qué mundo? Del mundo de los que creen van a ser salvos. El que no cree, ¿cómo va a ser salvo? Imposible. Porque dice, el que en Él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Desde cuándo fue condenado? Desde la caída de Adán. Porque todos nacen destituidos, condenados. Dice más abajo, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, para que sus obras no sean malas. Ya explicamos, hay una similitud
el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, no empieza ahí, empieza en el capítulo 1, que primero habla del Señor Jesucristo, que dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Más abajo, en el versículo 12, dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no reconocieron, mas los que creen en su nombre se le dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero más abajo dice: pero esto no nacen por deseos de hombre ni por voluntad de hombre, sino que nacen de Dios. Habla de engendrados por Dios. Más adelante, ayer explicamos el domingo no el anterior, que el apóstol Juan, también antes de llegar a Juan 3:16, y bueno, si usted lee Juan 3:36, más abajo todavía, dice que el que no cree está bajo la ira de Dios. Porque acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que el que no está en Cristo está muerto. No, ninguna persona, a menos que sea un hereje, puede decir que tiene vida en sí mismo aparte de Jesucristo. El que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Está condenado, está bajo la ira de Dios. Bien, entonces explicamos hace 2 domingos la primera parte, que era del mundo. Antes de llegar a Juan 3:16, el apóstol Juan tiene un diálogo con Nicodemo, un líder religioso, una persona que servía en sinagogas, explicaba la palabra de Dios, explicaba las leyes de Dios, ayunaban, daban sus diezmos, hacían sacrificios, cantaban a Dios, todo lo que quieras. Pero Jesucristo le dice: hey, tú eres del diablo, a menos que no nazca de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y después explica el nacimiento, el Señor Jesús explica el nacimiento. Explica el nacimiento y dice que el que nace de la carne, carne es, el que nace del espíritu, espíritu es. Explica que tiene que haber un nacimiento espiritual. Por eso uno no puede nacer a sí mismo, porque tiene que nacer del espíritu. Es un nacimiento que no puede basarse en el hombre, sino un nacimiento de Dios, porque es un nacimiento espiritual. Habla de un nacimiento espiritual, tienen que nacer de nuevo. Y más abajo, si ustedes leen en Juan 3:36, pero más abajo, habla también de cómo nace, porque Jesucristo explica, dice que así como el viento sopla y nadie sabe de dónde viene y de dónde va, así es el que nace del Espíritu. Entonces está dando una explicación muy sencilla de que así como el viento viene de un lado y nadie sabe de a dónde viene y a dónde va, así es el que nace el Espíritu. Pues el Espíritu sopla vida y el alma que estaba muerta en sus delitos y pecados es resucitada. Eso está en Efesios 2. Aun cuando ustedes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida y los hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales. Es una resurrección del alma que está destituida y muerta. ¿Sí? Entonces, primero hablamos de eso. Lo que me quiero enfocar hoy es la segunda parte de Juan 3:16, que habla de creer. Primero nos enfocamos en el mundo. La palabra mundo, que no significa a todo en general, sino que significa al mundo de los que creen. El mundo de los que creen. El mundo de los que creen. Pero hay que entender una cosa, hermanos, que la palabra creer es muy, muy, muy profunda en la palabra de Dios. Porque la palabra creer no es como la enseñan hoy en día en muchos lugares, que dicen: levante su manito, pase al frente y repita esas palabras. Esas son herejías de demonios. Porque la palabra nunca, jamás va a perdonar Dios a una persona si no es por arrepentimiento y fe. Son las condiciones que pone Dios: arrepentimiento y fe. Pero el arrepentimiento que enseñan hoy en día no es el arrepentimiento que habla de la Biblia, porque el arrepentimiento en sí es un cambio de mentalidad. Pablo habla del que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de naturaleza, porque es Dios el que obra. El Espíritu Santo regenera a la persona y le da un nuevo nacimiento. Esa persona que estaba destituida de la gloria de Dios y vivía como el mundo, como dice en Efesios 2, según el príncipe, la potestad del aire, ustedes eran hijos de ira. ¿Sí? Pero Dios tuvo misericordia de los otros, y después dice en Efesios 2, 8, 9, ustedes han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Claro, la fe no viene de uno, como lo enseñan algunos. Dice: yo tengo fe en Cristo, pero la fe no es de usted.
La fe es un don de Dios. Porque dice, esto no proviene de ustedes, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces hay que entender todas esas cosas que enseña la palabra de Dios para poder comprender cuando el apóstol escribe. La palabra creer no es en el sentido humano del hombre natural caído que uno dice, bueno, yo creo que existió Martín Lutero, yo creo que existió Calvino, yo creo que existió John Knox, Zwinglio, Arminio, yo creo que existió Carlomagno, Alejandro Magno. No en el sentido que uno dice creer con su carne. En el sentido que habla la Biblia es en el sentido espiritual. No de decir yo creo y después sigo viviendo a mi manera. Y en la Biblia habla de una fe verdadera y una fe falsa. Una fe falsa, que eso lo vamos a ver. El creer en la Biblia no es el decir simplemente, bueno, yo creo que existe esa cosa, yo creo que eso da música, yo creo que un avión vuela. No. Porque el creer en la Biblia es una sumisión, es un arrepentimiento total y un nuevo nacimiento que produce, y ya uno no vive para sí mismo, porque tiene que haber nacido de nuevo. Ninguna persona puede decir que cree en el Señor Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo. Jamás. Porque un hombre natural que está caído no tiene el Espíritu de Dios, no tiene vida en el alma, está muerto, no va a arrepentirse de nada. Imposible, no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. Su naturaleza está en contra de Dios, está enemistado con Dios. Tampoco puede salir porque es algo interno que hay en el alma. Por eso Jesucristo dice en Juan 8:34, el que peca es esclavo del pecado, mas si el Hijo os liberare, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces hay una imposibilidad en el hombre, pero el arrepentimiento verdaderamente, el haber creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, tienen que haber cambios. Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, porque Dios lo promete eso. Dios promete y dice en Ezequiel 36:26, ustedes saben, que dice que les quitará el corazón de piedra y les pondrá un corazón de carne, y pondré un nuevo espíritu en ustedes, y haré que anden en mis leyes y todo eso. Después, si usted lee las primeras epístolas de Juan, habla de la conducta de un creyente. Habla de un nuevo nacimiento, cómo se debe comportar un creyente, cómo debe vivir. Si un creyente puede vivir en el pecado, si un creyente puede practicar el pecado. También Jesucristo dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces hay un montón de pruebas que ya lo hemos explicado antes. Entonces el creer no es o creer en cualquier cosa que me dicen, sino en el verdadero evangelio, tal cual está escrito. Porque acuérdense que también predicamos el verdadero evangelio, como está escrito en la palabra de Dios. Ya lo hemos predicado. En Romanos 1, ustedes se acuerdan que hablamos de eso, que el apóstol Pablo empieza anunciando el evangelio, y ahora le voy a decir cómo se manifiesta el evangelio falso, en contradicción con el evangelio verdadero, el único evangelio que salva. En Romanos 1, el apóstol, fíjense cómo dice, empieza saludando primero, dice, en Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por su profeta en la Santa Escritura, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Pero después cuando presenta el Evangelio, si usted va al capítulo 18, que él está escribiendo esta carta a los cristianos que estaban en Roma, había dos clases de cristianos que eran provenientes del pueblo judío, ya se habían convertido, pero tenían ciertos pensamientos en caso de la ley de Dios y la circuncisión y todas esas cosas. Y también estaban los cristianos que eran del pueblo de los gentiles. Entonces él escribe, pero cuando se dirige, fíjense que el evangelio que predica Pablo es el evangelio bíblico, que empieza, no dice Dios te ama, el amor de Dios, empieza predicando porque la ira de Dios, a partir del versículo 18. Romanos 1:18. Y ahí lo que hace el verdadero evangelio, hermanos, ¿saben lo que hace? Exalta a Dios sobre todas las cosas, y Pablo lo describe y pone los atributos de Dios
su soberanía, su supremacía, su carácter de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su existencia eterna, lo engrandece como lo que Dios es. Por eso está presentando la deidad, el Dios todopoderoso, y después lo pone al hombre, la doctrina del hombre o la antropología, y lo pone al hombre como una basura, como un miserable, como un gusano. Y no solamente que lo hace sentir al hombre como realmente es, y lo humilla como realmente es, sino que también clasifica los pecados por cada uno de los hombres, para que uno no diga, no, yo no estoy en ninguno de esos pecados. No. Si usted lee Romano 1, dice la ira de Dios, y empieza hablando de los impíos, la impiedad del hombre y todo, y empieza a clasificar todos los pecados para que el hombre quede juzgado delante de Dios a través del Evangelio. Entonces el verdadero Evangelio, hermanos, que deben creer todos los cristianos, es el único verdadero que salva. Y el único verdadero evangelio que salva es aquel evangelio que presenta al pecador, a la persona, tan miserable como realmente es, tan digno del infierno. ¿Usted ha creído verdaderamente? ¿En qué evangelio se siente identificado usted? ¿Con el evangelio que predicaron? Si a usted le predicaron un evangelio que repita esta palabra y ya está. ¿O usted cree en un evangelio que verdaderamente le predicaron su maldad porque tuvo que venir a sangrar Cristo y a morir en la cruz? ¿Le predicaron el evangelio que lo hace sentir miserable y que si Dios le dijera usted tiene que ir al infierno, usted cree que se merece ir al infierno o usted cree que no lo merece? Porque si usted cree que no merece esa condena, entonces ¿de qué se ha arrepentido? ¿Usted cree en el pecado original que heredó de Adán, que todos nacemos, aún siendo bebés, destituidos de la gloria de Dios? ¿Cree eso? ¿Cree en el evangelio de que toda persona en Adán nace muerto y destituido de la gloria de Dios, malvado delante de Dios, digno del infierno y condenado y bajo la ira de Dios, como lo describe Juan 3? Que si no nace de nuevo no puede ser admitido al reino de Dios por más que haga buenas obras, por más que se congregue en una iglesia, por más que haga lo que haga. ¿Usted cree ese evangelio? ¿Lo cree? Porque si no lo cree, entonces ¿qué hace? Córtele las páginas donde Pablo predica el evangelio de Dios. Porque usted no ha creído en el evangelio. Si usted no se ha humillado delante de Dios y ha reconocido su maldad de Él, y no digo un día, porque yo cada vez que una persona ha nacido de nuevo, el arrepentimiento en la vida del cristiano es cada vez más, hermano, cada vez uno se siente más miserable. Porque por eso Pablo dice, Filipenses 1:6, el que comenzó una obra en ustedes, estoy convencido de esto, dice, el que comenzó buena obra en ustedes lo irá perfeccionando. Entonces hay un cambio y a medida que uno más conoce de Dios, más miserable y más indigno de ser salvo. Uno se siente tan miserable y cada vez uno quiere depender más y más y más y más y más del Señor. Porque acuérdense que el proceso de la vida de un cristiano, estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de santificación. Desde que uno nace está en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación consiste en que el pecado de la persona, el orgullo y todas las cosas, tiene que haber un cambio. Porque si tiene verdaderamente el Espíritu de Dios en su vida y se ha sido regenerado, tiene que someterse más y más a Cristo. No puede vivir como vive el mundo, no puede vivir con los deseos del mundo, tiene que haber una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Si verdaderamente ha creído en el verdadero evangelio. Porque si ha creído en el evangelio que predica de muchos lados, para que se llenen congregaciones y la gente se vaya contenta y siga viniendo, ese es un evangelio de demonios. Y eso es lo que quiero ver. Hoy lo que me quiero enfocar, hermanos, es por qué es tan importante el evangelio, la palabra de Dios, el único evangelio que salva, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Dice, el único evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, griego. Pero es poder de Dios, pero el evangelio verdadero. El evangelio verdadero. Y vamos a ver por qué es importante. Cualquiera me podría decir, pero Ezequiel,
es el Espíritu Santo el que salva. Es el Espíritu Santo que le resucita a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Es el Espíritu Santo el que pone el hacer y el querer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que pone una tristeza que produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Es el Espíritu Santo el que cambia la mente, el corazón y todas las emociones y lo lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo que verdaderamente habla a la mente, habla al corazón y viene una influencia divina y sopla aliento de vida y el hombre resucita de su muerte espiritual y le convence de pecado. Estoy totalmente convencido, eso no discuto. Es el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñó la Iglesia siempre. Pero una cosa es que es el Espíritu Santo que hace la obra, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero otra cosa, que uno diga, bueno, total, si es el Espíritu Santo, total, yo me quedo callado. Bueno, si a aquel le enseñan otro evangelio falso, bueno, total. El Espíritu Santo hará la obra. Hermanos, eso no es un pensamiento cristiano. Porque lo mismo podría haber dicho Lutero. Podría haber dicho, bueno, yo estoy ahí dentro de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, porque católica significa universal. Católica, apostólica romana, total, el Espíritu Santo se encarga. ¿Para qué voy? Hay que tener cuidado de pensar así, puede ser una... se queda uno parado en su casa, no hace nada, no, ¿para qué? Total, si el Espíritu Santo hace la obra, yo no, ¿qué hago? ¿Me ato las manos? No, me quedo calladito, no hago nada, no. El Evangelio de Dios es poder para salvación. Y él agarró y escribió las 95 tesis. ¿Por qué han sangrado? Eso es lo que me quiero enfocar. ¿Por qué es tan importante? Para animar a los hermanos que hoy en día hay un cristianismo que ustedes saben que es muy... entonces nos vamos a dirigir hoy solamente basándome en qué es importante, por qué creer en el Evangelio. Y vamos a basarnos también qué dice la palabra de Dios en cuanto al verdadero Evangelio. Cómo el apóstol Pablo, Pedro, el Señor Jesucristo, el libro de Judas, el último, no Judas el que los traicionó al Señor, las diferentes cartas que escribe Pablo, animándolos a que mantengan fieles a la sana doctrina que yo les he enseñado, dice Pablo, porque se han metido falsos y esto. Repréndanlos, quítenlos, apártense de ellos, le dice a Timoteo, a Tito, lo vamos a leer para que vean, porque si no hubiera sido importante, Pablo hubiera dicho, bueno, en los Gálatas se metieron judaizantes, total, si les meten otro evangelio, total el Espíritu Santo hará su obra. No, Señor, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, cómo se enoja el apóstol Pablo, y eso lo vamos a leer. Hermanos, les pido en el nombre de Jesús que se memoricen o retengan en su mente Juan 17:3, si pueden. Ya lo habíamos leído, que es cuando el Señor Jesucristo está orando al Padre y ora primero por los discípulos y después ora por los que iban a creer en Él. Pero no me voy a basar en eso, solamente cuando el Señor Jesucristo dice esto. Vamos el del versículo 2, dice Juan 17:2-3, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El versículo 3, miren lo que dicen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna depende, y no estoy hablando de gnosticismo, ojo, gnosticismo que se basa en que una persona tiene que tener un conocimiento avanzado, o una lectura avanzada, o una inteligencia superior a otros para ser salvo. No me refiero a eso. Porque también una persona podría decir con esto, y Ezequiel, ¿qué quiere decir? Entonces, yo no sé leer ni escribir, entonces ¿cómo conozco el Evangelio? ¿Cómo conozco...? No, hermanos, no me refiero a eso. No me estoy refiriendo a la sabiduría humana. No me estoy refiriendo a que si usted va a un instituto a estudiar o a un seminario a estudiar, entonces usted va a ser salvo por lo que usted estudió. Con ese criterio sería salvo el Papa, serían salvos todos. No es por eso.
Me estoy refiriendo a espiritualmente hablando. Porque por más que usted no sepa leer, no sepa escribir, el Espíritu Santo es algo espiritual en la vida de la persona. Y usted va a creer si verdaderamente ha nacido de nuevo. Y va a creer, porque el Espíritu Santo le habla a sus emociones y lo regenera. No hablo en ese sentido. Y tiene que creer en el verdadero Evangelio. Porque si usted no cree en el verdadero Evangelio, yo no creo, hermanos, y me resisto a creer, que el Espíritu Santo regenere a una persona y le dé vida y le enseñe un evangelio falso. Que del Espíritu Santo es un espíritu de amor y de verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cómo puede decirme alguien que fue resucitado de la muerte espiritual y que el Espíritu Santo vive en él y sin embargo cree totalmente errado? Puede ser algunas cosas que a su debido tiempo el Espíritu de Dios va cambiando. Eso no lo puedo... no puedo decir que si yo nací con una creencia y el Señor va cambiándome. Yo me refiero a una persona, y esto lo habla en la tercera epístola de Juan, que la persona que permanece o en la falsa doctrina, esto no tiene al Espíritu, dice. Ahora lo vamos a leer. Entonces, es importantísimo, hermanos, que crean verdaderamente en esa palabra, pero no me refiero al término carnal o de un hombre natural. Me estoy refiriendo a un hombre espiritual, a un hombre que ha sido regenerado y ha nacido de nuevo. A eso me estoy refiriendo, hermanos. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 1. Dice así, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden es locura, dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Acuérdense que Pablo le está escribiendo a cristianos en Corinto. Eran cristianos. Entonces le está diciendo ¿a quién? A nosotros, a los que ya hemos creído. Entonces le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjense que no es poder del hombre, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, o sea, que no es que la sabiduría de una persona que se salva. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjense, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por la palabra. Pero por la palabra de Él, no la palabra de hombre que tuercen. Que Satanás usa la palabra de Dios. No es que le cambia, no es que saca versículos y los borra y les pone nuevo. No, usa la misma palabra de Dios, la retuerce. ¿Usted nunca ha recibido en su casa libritos de Atalaya de Testigos de Jehová? Si usted los lee, van a ver que son versículos bíblicos, sacados de contexto. Pero le tuercen el significado, lo retuercen. Así dentro del cristianismo hay, que retuercen. Entonces por eso, acá dice, lo que acabamos de leer, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fíjense el 24 lo que dice, o sea que es locura para todos. Pero el 24 dice, mas para los llamados, los que Dios llama, que es lo que habla, es la cadena de oro que protegieron y defendieron tanto los reformadores. Y la cadena de oro está en Romanos 8, 28, 29 y 30. A los que llamó, a estos justificó. Y sigue la cadena hasta la glorificación. Según los reformadores, cuando se rompe esa cadena, cae. Entonces acá está hablando de eso. Está hablando a los que llamó. 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
O sea, los que le da vida es poder. Porque lo insensato, fíjense que dice, lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren más abajo lo que dice. 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más abajo, en 1 Corintios 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación, está hablando el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy en día usan palabras persuasivas para inducir a la gente a que confiese o repita palabras. Pero no, porque es poder de Dios. Uno tiene que predicarle el verdadero evangelio y el Espíritu Dios es el que hace la obra en las almas que están muertas y las regenera. Y eso es poder de Dios. El evangelio no es poder mío, es poder de Dios. No es con mi sabiduría, es con la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí. Sino con dice palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mire lo que habla el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Mire lo que dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. El versículo 10, mire lo que dice el versículo 10. Y esto es lo que me quiero enfocar, en el versículo 10. Porque no se trata del conocimiento de uno con su carne, con su mente, como un ser natural. Que si uno estudia y estudia y estudia, entonces es salvo por ese conocimiento. No. Cuando se habla de conocer el Evangelio, cuando Jesucristo dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo, no está hablando de que si una persona se pone a leer y a leer y a leer y tiene más sabiduría, no. Porque si no tiene el Espíritu Santo no va a entender las cosas espirituales. Y acá lo dice el apóstol, mire lo que dice el versículo 10. De 1 Corintios 2:10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y acá hace una pregunta. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, el que nace de Adán, destituido de la gloria de Dios, que no está en Cristo y está muerto, dice así, el hombre natural, o sea que no es espiritual, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no puede entender, no dice, bueno, a lo mejor la puede entender, a lo mejor si va a un seminario y le explican la profundidad, lo puede entender. No lo puede entender, porque es un libro espiritual, inspirado por el Espíritu de Dios, soplado de su boca. No lo puede entender, porque el pecado está cegado. Espiritualmente está muerto, está en prisión, en hiel de amargura, en prisión de maldad. No lo puede entender. Tiene que haber un cambio en el Espíritu. Tiene que tener el Espíritu de Dios para entender lo que el Espíritu escribió. Ninguna persona puede entender un libro espiritual, que es la palabra de Dios, si no tiene el Espíritu de Dios. Y si dice que entiende sin haber nacido de nuevo, es mentiroso. Porque acá el apóstol Pablo dice,
el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, según la palabra de Dios, que ve todo como Dios lo ve, juzga todo según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando estoy hablando de lo que deben creer, primero tienen que arrepentirse y entregarse al Señor Jesucristo para entender las cosas. Pues si no han nacido de nuevo, no se trata de un conocimiento gnóstico, de decir, bueno, yo leo y ya está, con eso estudio el Evangelio, estudio quién es Jesucristo de la Biblia como si fuera un historiador. Hermanos, hay historiadores que escriben la historia de Jesucristo y no lo pueden negar porque verdaderamente existió Jesucristo en la historia, fue un hombre en la historia y explican todo y se impactan de la vida de él. Hay muchos programas como Discovery Channel que dan toda una enseñanza de Jesucristo y todo eso, pero ni siquiera son cristianos. Escuchan todo el Evangelio de Jesucristo porque ellos mismos lo hacen en una película. Pero si no nacen de nuevo y no están sometidos a Cristo espiritualmente hablando, entonces no pueden entender las cosas espirituales. Y ese es el punto por el cual ha habido tantas falsas doctrinas y cómo durante toda la historia del cristianismo se ha ido torciendo tanto, porque siempre hubo una guerra entre el cristianismo verdadero y entre el cristianismo falso, dentro de un mismo ámbito. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces es importante creer en el verdadero evangelio. Quiero anunciar algo, dar un poquito para que más o menos tenga una noción. Yo sé que muchos de ustedes ya han estudiado la historia del cristianismo, pero quizás otros no. Pero tienen que ver por qué, porque uno puede preguntar, o puede preguntarse a su mente, pero ¿por qué dentro del cristianismo o en otros lugares enseñan algo falso? Uno puede pensar, ¿y de dónde proviene eso? ¿Por qué? Si tienen, y me lo han preguntado a mí, ¿por qué si tienen la misma palabra de Dios, la misma Biblia, enseñan unas doctrinas totalmente opuestas y uno enseñan otra doctrina? Pero ¿por qué si es la misma palabra de Dios? Entonces ahí está el punto. Puede haber que algunos no son verdaderos cristianos y unos sí, unos enseñan la verdadera doctrina y otros no. Entonces hay que entender un poco la historia, de dónde provienen esas doctrinas, cuáles son las que perseveraron en la historia del cristianismo, que ciertamente después de los discípulos que había en la iglesia primitiva iban preservando la palabra de Dios y protegiéndola con sus vidas, pero hubo muchas controversias y herejías que han sido condenadas, que hoy en día los enseñan. No sé, supuestamente muchos han escuchado pelagianismo, arminianismo, semipelagianismo. Por ejemplo, la teología de la salvación que protegieron los reformados es lo mismo que enseñaba el apóstol Pablo, que después siguió enseñando San Agustín, y después eso mismo los reformadores enseñaron todo eso. Pero también hoy en día enseñan, por ejemplo, lo que cree en cuanto a la salvación, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos adoptaron la idea de semipelagianismo o arminianismo. Los papas, todo eso, creen que la salvación en el libre albedrío y todas esas pavadas que se inventan. Pero el problema es que dentro del cristianismo también hay, y eso también influye, que si ustedes estudian la historia aquí en América, que el primer cristianismo, el primer gran avivamiento o awakening se llama, fue por Jonathan Edwards. Acá todas las iglesias que había acá después de la Reforma eran todas calvinistas, todas. Los mismos bautistas, si usted estudia la Confesión Bautista de Londres de 1689, por supuesto la doctrina es totalmente calvinista, pero después, si usted ve de una u otra manera, en el segundo gran avivamiento de Estados Unidos, que ya saben, entró Charles Finney y todo eso, predicación todo pragmático y todo para inducir al pecador y todo eso para que consiguieran una respuesta de una persona y que levantara la mano y todo eso.
Fue por causa de la inmigración, que venían muchos que no eran cristianos y para querer atrapar a más personas. En fin, todos eso adoptaron eso y se metieron dentro de los bautistas y todo eso y fueron cambiando las doctrinas que se creían en la historia de la Iglesia. Y ustedes saben todo lo que pega aquí en Estados Unidos, eso se va para América también y para los otros lugares. Entonces, todo comienza, hermanos, yo voy a hablar de las doctrinas esta en cuanto a la salvación y eso. Obviamente hay muchas más doctrinas heréticas que fueron condenadas, no podemos hablar de todas, pero básicamente también adoptaron muchos. Dentro de la cultura cristiana de la iglesia primitiva hubo un intercambio de conocimientos entre los griegos y se empezó a meter a Aristóteles y otros tipos de doctrinas que hoy en día el cristianismo también se ha empapado muchos sectores también de eso. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquitito rápido de San Agustín. San Agustín fue el más grande teólogo de los primeros padres. Su posición sobre la naturaleza de la salvación y la naturaleza del hombre son seguidas y continuadas de los primeros padres antes de él. Eso es más o menos en el año 354 al 430. Él era el que fue llamado a refutar las enseñanzas del un monje hereje que torció la palabra de Dios llamado Pelagio, que se conoce como pelagianismo o pelagianos son los que siguen las enseñanzas de ese monje hereje que fue condenado. Entonces Agustín fue llamado a refutar a esa persona, al monje. Agustín creía que la salvación era por gracia y que el hombre no aporta nada a su propia salvación. Él enseñó que el hombre es totalmente incapaz de buscar a Dios o hacer buenas obras que podrían merecer la salvación. Todos los hombres nacen con la culpa y la depravación de Adán sobre ellos, y por naturaleza están espiritualmente muertos e incapaces de salvarse a sí mismos. Por lo tanto, Dios debe iniciar la salvación, la fe y el arrepentimiento, que son los buenos dones de Dios. Sus enseñanzas fueron aceptadas como la posición oficial de la Iglesia cristiana y ratificado como tal por los distintos concilios y sínodos. Entonces, el pelagianismo o los pelagianos son aquellos que siguen la enseñanza del Monte Pelagio. Tuvo aproximadamente en el año 411-431 después de Cristo. Pelagio, siguiendo las enseñanzas de la herejía de Orígenes, que era otro que estaba en esa época, que trató de combinar el cristianismo con la filosofía griega. Pelagio llegó a creer que cada alma humana fue colocada en el bebé por un acto creador de Dios. Cada alma era, por lo tanto, perfecta y sin pecado en el nacimiento, de la misma manera que Adán y Eva se encontraban en la creación original. O sea, lo que estaba enseñando este hereje del demonio, estaba enseñando que los hombres que nacen después de la caída de Adán nacen en la misma condición que Adán estaba antes de la caída. Adán antes de la caída no existía el pecado, o sea, no tenía pecado, no existía, pero después de que Adán pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Hasta puso una espada para que no llegara a la vida. Quedó muerto en su delito y pecado. Pero este monje decía que todos nacen sin ser culpables de pecado, no nacen pecadores, no nacen en la caída. Así, la caída de Adán y Eva no afecta en ninguna manera a sus hijos. Tenemos libre albedrío perfecto y podemos estar sin pecado si así lo decidimos. La salvación no es por gracia porque somos perfectamente capaces de ser salvados por un acto de nuestra propia voluntad libre. La fe y el arrepentimiento no son dones de Dios. El hombre puede iniciar su propia salvación. Somos libres para ser libres del pecado pecaminoso. No estamos indefensos, no necesitamos a Dios que intervenga para la salvación. Fíjese, las enseñanzas de Pelagio fueron descubiertas por primera vez a través de su discípulo, Colestius, se llamaba, un discípulo de él, que predicó en Cartago. Después de muchos debates, las doctrinas de Pelagio fueron fuertemente condenadas como una herejía por la iglesia de Cartago en el año 412. Más tarde, las iglesias se involucraron a condenar el pelagianismo en el sínodo de Mileum en el año 416.
llegó a su punto culminante en el año 431 después de Cristo, cuando el Concilio Ecuménico de Éfeso condenó el pelagianismo como una herejía. Había 7 de esos concilios ecuménicos donde los representantes de toda la iglesia de la cristiandad se reunieron para decidir estas cuestiones. Interesante. Finalmente, después de ser condenado el pelagianismo en el concilio de Éfeso, los seguidores de Pelagio modificaron sus puntos de vista en ciertos puntos y manifestaron lo que se llamó semi-pelagianismo. El semi-pelagianismo fue condenado por el concilio de Orange en el año 529. Acá hay algunos de los 25 artículos que fueron condenados. A ver si usted cree todavía en este evangelio que fue condenado. Algunos. Por ejemplo, el primero: condenamos a los que sostienen que el pecado de Adán ha afectado solo el cuerpo del hombre, haciéndose mortal, y no ha afectado el alma también. 2. Condenamos a los que sostienen que el pecado de Adán ha herido solo al mismo, o que la muerte del cuerpo es el único efecto de su transgresión, que ha descendido a su posterioridad. 3. Condenamos a los que enseñan que la gracia se da en respuesta a la oración del hombre, que niega que es a través de la gracia que es llevado a orar en absoluto. 4. Condenamos los que enseñan que Dios espera nuestra voluntad ante nosotros la purificación del pecado y que no es por su espíritu que nos da el deseo de ser purificado. 5. Condenamos a los que sostienen que el acto de fe por el que creemos en aquel que justifica no es obra de la gracia, sino que somos capaces de hacerlo nosotros mismos. 6. Condenamos a los que sostienen que el hombre puede pensar o hacer algo bueno en lo que se refiere a su salvación sin la gracia. Hermanos, el pelagianismo apela al hombre no regenerado, ya que exalta al hombre y lo rebaja, y rebaja la necesidad de la gracia divina. Calvino, ¿han escuchado Calvino? Este estuvo en el año 1509 a 1564. Calvino fue el más grande teólogo de la Reforma en contra de la Iglesia Católica Romana, en que fue primero en desarrollar una teología protestante sistemática, lo que enseñó acerca de la naturaleza de la salvación y la naturaleza del hombre, estaba en unión con lo que los reformadores enseñaron. Incluso su doctrina de la predestinación y su negación de la doctrina católica del libre albedrío era lo que creían los protestantes. Era la posición aceptada por los protestantes de la Reforma. Vean, por ejemplo, el libro de Lutero. O sea, todo lo que enseñaba Calvino no es que él se lo inventó, era todo lo que aceptaban toda la iglesia protestante. Todo lo que los reformadores también estaban en perfecta unión. Si usted ve el libro de Lutero, otro reformador, que se llama La esclavitud de la voluntad, Lutero puso todo su peso a lo que se llama la doctrina de la gracia. La posición sobre la salvación, la posición de Calvino sobre la salvación fue oficialmente aceptada por todas las iglesias protestantes del Sínodo de Dort en 1618-1619. Que no haya un error en este punto. La teología protestante de la Reforma no se la inventó Calvino, sino que era la doctrina de los reformadores, de todos. No de Calvino, sino de todos. De Agustín, del apóstol Pablo, de toda la iglesia cristiana. Arminianismo, ¿han escuchado alguna vez de eso? El arminianismo son los que siguen la teología y las enseñanzas de James Herman, cuyo nombre en latín era Jacob Arminius. Estuvo en el año después de Calvino, no como algunos dicen que primero fue el arminianismo y después el calvinismo. No, fue después, porque este fue en el año 1560 a 1609. Este tipo, Arminio, era no solamente que era falso porque era infiltrado, porque él estudió en la Reforma, en Holanda, en una universidad reformada. Sin embargo, estaba infiltrado porque él enseñaba lo que era contrario a lo que le enseñaban en la universidad. Y aunque fue denunciado por la gente que lo conocía, las autoridades de la universidad le otorgaron el título porque él tenía buenas calificaciones. Entonces, cuando muere Jacob Arminius, o Jacobo Arminio,
Los seguidores de este infiltrado hereje, Jacobo Arminio, se enfrentaron en una batalla para cambiar los credos de la Iglesia cristiana, para reflejar sus puntos de vista, en lugar de mantener la teología de la Reforma protestante como la posición oficial de la Iglesia. Esta gran controversia terminó fuertemente condenada en el Sínodo de Dort como una herejía terrible y fueron expulsados del país. Los puntos de vista arminianos fueron condenados como herejía, como un gran intento de volver al catolicismo romano. Arminio revivía la doctrina del semipelagianismo, que había sido condenada como herejía en el Concilio de Orange en el año 529. Hoy en día, ¿quiénes son arminianos? Bueno, los pentecostales son arminianos en la teología. Los neopentecostales, dentro de los bautistas hay algunos que se han infiltrado, son arminianos, dentro del cristianismo, y eso fue condenado. Y miren algunos puntos que condenan. Arminio fue el primero en desear el regreso del semipelagianismo de la Iglesia Católica Romana. Muchos de los arminianos exaltan al hombre y su supuesto libre albedrío, y que mantienen y enseñan que el hombre tiene todo lo que necesita en sus propios poderes para adquirir la salvación. No necesita de la gracia divina para arrepentirse y creer. Ellos hablan de los niños como inocentes y han inventado el concepto antibíblico de una edad de responsabilidad. Cualquier intento de ver al hombre como un pecador desamparado se resistió. Dios es visto como la respuesta a lo que hacemos. Él nos elige si lo elegimos. El hombre es el árbitro final de su salvación. Las necesidades del hombre y no de la gloria de Dios es la meta de la salvación. Por último, quinto, la Iglesia Católica Apostólica Romana, después de varios siglos de controversia entre San Agustín y Pelagio, recibieron el semipelagianismo, que promovía buenas obras para la salvación y la necesidad de ganar méritos para la salvación. O sea, son arminianos, igual que lo que enseñan hoy en día dentro del cristianismo supuestamente no católico romano. En el momento de la Reforma Protestante, rechazaron totalmente y condenaron las enseñanzas arminianas. Al contrario, las enseñanzas totalmente opuestas a Pelagio o Arminio. Las enseñanzas de San Agustín proclamaron los reformadores totalmente en contra del catolicismo apostólico romano. Proclamaron que la salvación era por gracia. La justificación fue solo por gracia, mediante la fe en Cristo solamente. En cambio, la Iglesia Católica Romana condenó oficialmente las doctrinas de la gracia en el Concilio de Trento. La Iglesia Católica Romana hoy muestra como herejía enseñar lo que fue condenado por los concilios de la Iglesia primitiva. Por último, hermanos, para ver en qué evangelio cada uno se identifica. Ese es el propósito, es para ver qué doctrinas, en qué evangelio está creyendo usted. Si está creyendo en las doctrinas que fueron condenadas para su salvación, me refiero, o cree en el único evangelio que es poder de Dios para salvación, o cree en Cristo, o en qué Cristo cree. En el Cristo que no tiene poder para salvar, en el Cristo que dicen los arminianos. Acuérdense de lo que hablamos, que la cadena de oro que protegieron tanto los reformados. Hoy en día el arminiano dice, esta es otra herejía del arminianismo, que dicen que el hombre puede estar justificado, porque acuérdense que la cadena de oro, él dice que llamó a esto justificó, que puede estar justificado temporalmente, porque si después pierde la salvación, entonces esa justificación le es quitada. Si imagínense, está en un proceso de santificación y de glorificación, pero si el hombre pierde eso, entonces Dios le tiene que sacar, todo le tiene que sacar. Lo llamó y después tiene que borrar el llamado, si fue justificado en Cristo, tiene que eliminar eso. Entonces está justificado temporalmente, porque depende de las obras de la conducta de la persona y no del poder de Dios. Depende del hombre, de la voluntad del hombre y no del poder de Dios. Entonces, solamente unos puntos, no voy a leer todo, pues pero fíjense algunos de los puntos que fueron condenados como herejía, que predican hoy en día en ciertos lugares dentro del ámbito cristiano, son estos. 5 o 6 nada más. Después léanlo en su casa, póngalo en Google, Sínodo de Dort del año 1618-1619, va a salir todo. Solamente unos puntos para... hermanos, el propósito de esto es ver, cuando la palabra de Dios dice en Juan 3:16, para todo aquel que en él cree,
¿En qué evangelio, hermanos? ¿En qué palabra? ¿En las doctrinas que protegió el cristianismo o en las doctrinas que están sido condenadas que predican hoy en día? Entonces, acá está el punto. El punto que condenan, que fue condenado en el Sínodo de Oro. 1. Que enseñan que el hombre no renacido no está ni propia ni enteramente muerto en el pecado, o falto de todas las fuerzas para el bien espiritual, sino que aún puede tener hambre y sed de justicia y de vida, y ofrecer el sacrificio de un espíritu humilde, quebrantado, que sea agradable a Dios. Eso, condenan eso. Punto 2. Condenan que enseñan que el hombre natural y corrompido hasta tal punto puede usar bien de la gracia común, cosa que para ellos es la luz de la naturaleza, o los dones que después de la caída aún le fueron dejados, que por ese buen uso podría conseguir poco a poco y gradualmente una gracia mayor, es decir, la gracia evangélica o salvadora y la bienaventuranza misma, y que Dios en ese orden de cosas se muestra dispuesto por su parte a revelar a Cristo a todos los hombres, ya que Él suministra a todos de un modo suficiente y eficaz los medios que necesitan para la conversión. 3. Condenan a todos aquellos que enseñan que la verdadera conversión del hombre, ninguna nueva cualidad, fuerza o don puede ser infundido por Dios en la voluntad, y que consecuentemente la fe por la que en principio nos convertimos y en razón por la cual somos llamados creyentes, no es una cualidad o un don infundido por Dios, sino solo un acto del hombre, y que no puede ser llamado un don, sino solamente refiriéndose al poder para llegar a la fe misma. 4. Condenan a todos aquellos que enseñan que Dios no usa en la regeneración o nuevo nacimiento del hombre tales poderes de su omnipotencia que dobleguen eficaz y poderosamente la voluntad de aquel a la fe y a la conversión, sino que aún cumplidas todas las operaciones de la gracia que Dios usa para convertirle, el hombre, sin embargo, de tal manera puede resistir a Dios y al Espíritu Santo, y que de hecho también resiste con frecuencia cuando Él se propone su regeneración y le quiere hacer renacer, que impide el renacimiento de sí mismo, y que sobre este asunto queda en su propio poder el ser nacido o no, o sea, el poder del hombre, no en Dios. 5. Que enseñan que la gracia y la voluntad libres son las causas parciales que obran conjuntamente el comienzo de la conversión, y que la gracia en relación con la acción no procede a la acción de la voluntad, es decir, que Dios no ayuda eficazmente a la voluntad del hombre para la conversión, sino cuando la voluntad del hombre se mueve a sí misma y determina ello. 6. Que enseñan que todos los hombres son aceptados en el estado de reconciliación y en la gracia del pacto, de manera que nadie es culpable de condenación o será maldecido a causa del pecado original, sino que todos los hombres están libres de la culpa del pecado. 7. Que enseñan que no toda elección para salvación es inmutable, sino que algunos elegidos, a pesar de que existe el único decreto de Dios, se pueden perder y se pierden eternamente. Bien, eso es lo que quería compartir, nada más, un poco de breve historia de la Iglesia, para que ustedes vean y se sientan identificados con qué evangelio creen. ¿Con qué evangelio creen? Y es importante, hermanos, que cada uno podamos ver, porque el apóstol Pablo continuamente enseña. Miren cómo termina la carta de Romanos, el apóstol Pablo. En Romanos 16, fíjense cómo termina. Cómo la empieza ya vimos, que fue apartado para el Evangelio de Dios. Pero el 16 termina como con saludos. Pero después a lo último, en Romanos 16, 17, 18, mire lo que dice. Mas os ruego, o sea, no le está diciendo, bueno, traten, os ruego, lo está rogando, le está pidiendo, por favor, hermano, les ruego. Hermanos, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjense el mandato del apóstol Pablo, le está rogando a los hermanos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que los apartéis de ellos.
18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres o a sus propios deseos. Y con suaves palabras, fíjense, con suaves palabras y lisonja engañan a los corazones de los ingenuos. Claro, las personas que tuercen la palabra de Dios, yo me acuerdo una vez, hace tantos años, cuando recién entraba en los caminos de Dios, me tocó ir por un cliente que tuve a una iglesia arrianos, como son los testigos de Jehová, y claro, la gente la tratan con palabras suaves, lisonjeras, amables, para que no se le vayan. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Todos los que engañan con la palabra de Dios no se van a creer que vienen a agarrarlo de los pelos, a uno vení. No, te tratan con palabras. Por eso acá Pablo está explicando eso. Ojo, le dice el 17, ruego, hermano, apártense de ellos, porque tales personas no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos, a su propio vientre. Y con palabras suaves y lisonja engañan a los corazones de los ingenuos. Fíjense que si Pablo no le hubiera dado importancia a esto, ¿por qué va a escribir Pablo de que se aparten de ellos de la doctrina? Porque es el evangelio que les enseñó. Es importante, hermanos, que uno vea lo que cree. Si usted va al libro de Corintios, segunda de Corintios, la segunda carta de los Corintios, también el apóstol Pablo escribe de esto, hermanos. Segunda de Corintios 4:3-4, miren, yo lo voy a leer. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de lo incrédulo para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Más abajo, miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:2-4. Dice así, porque os celo con celo de Dios. Se habían metido falsos en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, les escribe así, 2 de Corintios 11:2-4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y fíjense lo que dice versículo 4. Porque si bien alguno predicando otro evangelio, fíjense, porque si bien alguno predicando otro evangelio, dice, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que no habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, le está diciendo que, a ese sí aceptan, porque a la gente, hermanos, no le gusta el evangelio duro. A la gente le gusta, a la carne, le gusta un evangelio suave, un evangelio que agrade la naturaleza humana. No le gusta el evangelio duro, que lo pone como tal cual es. Entonces, a ese sí toleráis, le dice el apóstol. Y fíjense, sigue acá, ahora terminamos. Dice 2 Corintios 11:7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. 2 Corintios 11:12-15 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Más abajo, 2 Corintios 11:19-20, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, porque pues toleráis si algunos os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno los enaltece, si alguno os da bofetadas.
En el libro de Gálatas también, hermano, el apóstol Pablo, enojadísimo, se había metido falso, empieza así, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Gálatas 1:7-9, no es que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:10, pues dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:11-12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 2:4-5. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Gálatas 4:16-17, me he puesto pues vuestro enemigo para decirnos la verdad. A veces cuando uno le predica la verdad a alguien o le dice que está con otro evangelio errado, se ofende. Entonces lo mismo le pasaba a Pablo acá. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartado de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En Tesalonicenses, hermano, también habla el apóstol, según Tesalonicenses 2:10-12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:13-15, también el apóstol Pablo escribe y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio, el Evangelio que predicaba Pablo, no otro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. A Timoteo, hermanos, también le escribe, ya terminamos. Timoteo, primera de Timoteo 1:3-4 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjense que dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. Primera de Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirmen. Sigue, hermano, sigue, una lista interminable. Pero es terrible. Miren lo último para terminar, Judas. Mire lo que dice en Judas 1:1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre, guardados en Jesucristo. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Judas 1.
14:16. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Palabras del Señor Jesucristo, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Y Jesucristo dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo pongo mi vida por ellas y nadie las puede arrebatar de mi mano. Las ovejas del Señor oyen la voz de Él, no de un extraño, porque Él es su pastor. Entonces, hermanos, ¿con qué evangelio se sienten ustedes identificados? ¿Con qué Cristo se sienten identificados? ¿En qué han creído? ¿En qué evangelio? ¿Han creído el evangelio que los hace sentir tan miserables y los hace someter más y más al Señor Jesucristo? ¿Viven una vida de arrepentimiento y una mortificación por el pecado? Porque el pecado debe morir en la vida del cristiano. Una persona puede preguntar, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y yo le pregunto, ¿salvo de qué? ¿De qué desea ser salvo? ¿Del infierno? Eso no es nada, no prueba nada. Nadie quiere ir allá. El asunto es entre el hombre y el pecado. ¿Quiere ser salvo de eso? Porque antes que Dios salve a una persona, el Espíritu Santo, como dice en Juan 14 y en Juan 16, la obra del Espíritu Santo es que lo va a convencer de pecado, de su pecaminosidad, por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo le habla y lo convence de pecado. Pero ninguna persona jamás va a venir a Cristo con la cabeza enaltecida, diciendo, yo soy cristiano, ya lo recibí. No, porque Cristo te hace humillar, te hace caer a sus pies. Y de ese es el reino de Dios. La persona que ha nacido nuevo y pertenece al reino de Dios es porque está sometida a Cristo en todo. Cristo es su Señor, su Dios, y es el dueño de su vida, en todas las cosas. Vamos a orar.